Para identificarla vamos a poner X subíndice Y. Damos formato de celdas, seleccionamos la casilla de subíndice y ponemos la letra I. Para determinar la marca de clase, lo único que necesitamos hacer es una operación sencilla de sumar el límite inferior más límite superior. Esta operación hay que dejarla entre paréntesis, pueden empezar con los paréntesis, y ese producto lo dividen entre 2. Establecemos en la fórmula, damos enter. Nos sale si es que le sale un número con varios decimales, hay que disminuirlos, ya sabemos dónde podemos hacerlo. Vamos a dejarle 2 decimales, ya que estamos hablando que es la marca de clase. Arrastramos la fórmula hasta la clase 5. Si se dan cuenta, aquí nosotros estamos realizando una operación, le dan un clic en la clase número 5 y se dan cuenta que aquí hicimos una modificación del límite superior. Aquí lo que podemos hacer nosotros es, en lugar de sumar 2.7 más este otro valor, podemos elegir nuestro límite superior, que es el dato mayor. En este caso vamos a realizar para ver qué diferencia tenemos. Elijo el dato mayor, que es 3, doy un enter. Se dan cuenta, no hay mucha diferencia, pero sirve para tener un cálculo más exacto. Aquí tenemos ya nuestras marcas de clases. En la siguiente columna vamos a investigar, vamos a determinar la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Para la clase 1, la frecuencia acumulada, lo único que tenemos que hacer es ir sumando la frecuencia absoluta. En este caso, la primera frecuencia que tenemos es el 3. Selecciono la casilla de la primera clase de la frecuencia absoluta y doy un enter. A partir de aquí, yo lo que tengo que ir haciendo es, a este 3, la siguiente frecuencia es acumulando la siguiente frecuencia. La siguiente frecuencia es de 5, entonces yo tengo que realizar una suma de la frecuencia anterior, que es 3, más la que sigue, que es 5. Realizo la operación 3, selecciono la celda, más la celda que contenga la frecuencia absoluta de la clase 2, y doy un enter. Aquí ya me realizó la suma, y obviamente pues yo aquí nada más puedo jalar la fórmula hasta la clase 5 y automáticamente Excel me va a ir haciendo la sumatoria de la frecuencia anterior más la frecuencia absoluta que sigue. Si ustedes dan doble clic en las fórmulas, les aparece en colores cuál es la celdas que está eligiendo. En la siguiente columna vamos a determinar la frecuencia relativa. Notamos frecuencia relativa. La frecuencia relativa la vamos a determinar con base en porcentaje. Voy a hacer una regla de 3 en la parte superior de las celdas. No me lo voy a poner como ejemplo. La regla de 3 nos dice que si tenemos 18 datos y esos 18 datos son el 100%, vamos a determinar dentro de la frecuencia el 3
qué porcentaje es. Entonces mi regla de 3 la establezco de esta forma: 18 es igual a 100. Entonces 3, ¿qué porcentaje es? Aquí me está indicando la regla de 3 que tengo que hacer la operación de 3 por 100 entre 18. Entonces esta misma fórmula la aplico para la primera frecuencia relativa. Doy signo de igual, abro paréntesis y selecciono la celda que contiene el número 3 de la frecuencia absoluta, que en este caso es la clase 1. 3 por 100 es un valor constante, cierro paréntesis, entre 18. Aquí sí tengo que vincularlo con la celda que contenga el número de datos, que en este caso es 18, para mí es C2. Doy Enter. El valor nos da con bastantes decimales, lo voy a disminuir a un decimal. Aquí ya sabemos que la frecuencia 3 dentro de este conjunto de datos me significa un 16.7%. Ahora jalo la fórmula, aquí no voy a tener, perdón. Si jalo la fórmula, ustedes se pueden dar cuenta que no me da los datos correctos. Supone que tiene que ir dando distintos valores, pero en porcentaje. Por ejemplo, el 5, el 3, se supone que este otro 3 también es un 16.7%. ¿Esto a qué se debe? Si yo jalo la fórmula, es el mismo caso de hace rato. Si yo doy doble clic en la segunda, podemos ver que no me está tomando como valor constante el 18. Entonces, para resolver esto, yo lo primero que tengo que hacer es hacer un arreglo en la fórmula 1. Para que el valor 18 quede constante, hay que agregar signo de pesos antes de la letra C y antes de el número 2. Doy Enter y ahora sí puedo jalar mi fórmula. Además, aquí tenemos todos los valores y para verificar que esto es correcto vamos a realizar la sumatoria. Ponemos igual a suma, abrimos paréntesis y seleccionamos el rango de datos que queremos sumar. Esto nos tiene que dar un valor de 100%. Aquí tenemos 100%. Ya que sacamos la frecuencia relativa, ahora simplemente tenemos que sacar la frecuencia acumulada relativa. Entonces vamos a poner frecuencia acumulada relativa. Para determinar la frecuencia acumulada relativa, al igual que la frecuencia acumulada, vamos a ir acumulando, pero ahora la frecuencia relativa, la columna que acabamos de sacar. Para eso empezamos con el valor de 16.7%. Simplemente doy un igual y selecciono la celda que contenga el 16.7%. A continuación tengo que ir realizando la sumatoria de este valor más el siguiente, que es 27.8. Entonces comienzo con un signo igual, selecciono la celda de la frecuencia acumulada relativa de la clase 1 y le sumo con la posterior de la frecuencia relativa, que es 27.8, es la celda I12. Doy un Enter, tengo 44.4% acumulado. Jalo la fórmula, aquí no voy a tener problema y termino con 100%. Ahora vamos a terminar o vamos a realizar el procedimiento para elaborar las gráficas. Para este caso voy a hacer un arreglo y voy a mover toda mi tabla de distribución de frecuencias. En la parte superior de la hoja de Excel. Se dan cuenta, si muevo todo de forma conjunta, los valores no se modifican, las celdas
van identificando la relación que tienen una con otra de acuerdo a las fórmulas que pusimos. No hay alteraciones. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de insertar. Vamos a seleccionar una celda en blanco. Si seleccionamos una celda que tenga algún valor, va a aparecernos algo en la gráfica, ya por default. Para este caso vamos a seleccionar una celda en blanco. Vamos a ir a gráfica, una gráfica de columna, y si se dan cuenta automáticamente me aparece un cuadro en blanco. Lo voy a mover un poco. Aquí en el cuadro blanco le voy a dar clic derecho, voy a darle en seleccionar datos. Me sale la ventana de seleccionar origen de datos. Le voy a dar clic en la flecha roja de rango de datos del gráfico. Voy a seleccionar, fíjense bien, en un rango que empiece con una celda en blanco y termine con una celda en blanco. ¿Esto para qué? Porque necesitamos hacer que nuestro polígono de frecuencia caiga en 0. Le doy clic en la flecha roja y automáticamente me dan las barras con la frecuencia de cada una de las clases. Aquí por ejemplo tengo 5 clases. Aquí tenemos en el eje vertical qué frecuencia tengo de cada clase. Por ejemplo, de la clase 1 tengo una frecuencia de 3, de la clase 2 tengo una frecuencia de 5. Ahorita vamos a hacer los arreglos necesarios para que quede un poco más claro. Si se dan cuenta, si le doy clic en las barras, me aparece una selección en color azul que está por debajo de una selección roja. La selección roja que se nos hizo aquí automática, la puedo mover y si se dan cuenta, esta le va a dar el nombre a la tabla, a la gráfica. Ok, en este caso ya la puse en FI, si quieren la puedo poner en la LS y cambia el nombre de la gráfica. Esto lo podemos modificar también directamente de aquí. Pero para este efecto yo lo que hice fue subirla a FI para poder modificar mi rango de selección, que en este caso es el color azul. Cuando yo muevo este rango de selección, las barras se mueven automáticamente. Yo lo que necesito, como se había comentado, es de que este rango de las barras que tenemos acá azules, quiero que comience en este caso en una celda en blanco y termine en otra en blanco. Aquí puedo incluso ya de una vez agregar el número 0 y terminar con un número 0. Una vez que hemos hecho esto, vamos a encimar aquí de una vez una gráfica más. Doy clic derecho en la gráfica, me voy a seleccionar datos, me sale la tabla de selección de origen de datos y aquí, si se dan cuenta, voy a darle clic en agregar, donde dice entradas de leyenda, voy a darle clic en el botón de agregar. Y aquí tenemos otra tabla que nos dice modificar serie. Aquí nos dice nombre de la serie y valores de la serie. Voy a darle clic en la flecha roja de valores de la serie. Y nuevamente voy a elegir la frecuencia absoluta también desde una celda antes y una celda después. Como se muestra en la pantalla, le doy a aceptar. Y nuevamente aceptar. Aquí, si se dan cuenta, tenemos dos gráficas que están juntas. Aquí lo único que tenemos que hacer es, voy a seleccionar simplemente las gráficas o las barras naranjas, ya sean las naranjas o las azules. En este caso voy a escoger las naranjas. Una vez que las tengo seleccionadas, me voy a insertar y le voy a cambiar la forma a esa gráfica naranja y voy a escoger ya no una de columnas, sino que ahora voy a escoger
gráfico de línea. Voy a escoger la primera opción. Se dan cuenta que ya tenemos nuestra polígono de frecuencia, que incluso cae en cero. Cae en la línea horizontal, en el eje horizontal, en el valor 0. Aquí obviamente ya tenemos que ampliar estas barras para que queden juntas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, primero lo que voy a hacer es arreglar los números. Si dan cuenta, abajo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Yo no quiero que aparezca eso, yo más bien quiero que aparezcan el límite inferior y el límite superior. Le voy a dar clic derecho en la gráfica. Le voy a decir seleccionar datos. Y en la parte derecha de esta tabla, de este recuadro, aquí tengo los números, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí le voy a dar editar. Donde dice rango de rótulos, le doy clic en la flecha roja y voy a seleccionar los datos del límite inferior. El 1.5, el 1.8, el 2.1. Pero voy a ampliar la selección a una celda después porque no puedo seleccionar este 3. Y acuérdense que la secuencia termina en el 3 y empieza en el 1.5. Si yo selecciono los valores del límite superior, pues no voy a tener el dato del 1.5. En este caso voy a seleccionar el límite inferior. Le doy aceptar y aceptar. Aquí ya pueden ver que ya tengo el 1.5. En mi caso, a lo mejor a ustedes les da ya los valores 1.5, 1.8. En mi caso no. Voy a darle clic derecho y dar formato al eje. Es que ya tengo el formato del eje, me voy a ir a la opción número. Ustedes pueden observar aquí que lo tengo en categoría general. Tengo que ponerle en categoría número para que me dé los valores que yo tengo en la parte superior. Que es el 1.5, 1.79. Pero como me da valores con dos decimales, necesito dejarle un decimal. Aquí tenemos posición de decimales, vamos a dejarle 1. Y con esto nosotros arreglamos el problema de que tenía 1.5 y algo más. Ya tenemos 1.5, 1.8. Por lo pronto cierro esto. Si se fijan, aquí nos falta un valor, el 3.0. Si yo selecciono mi gráfica, se pueden dar cuenta que aquí tengo una selección en color morado en donde me estoy yendo a una celda más. Aquí lo que puedo hacer es dar clic fuera y voy a agregar el valor de 3,0 y automáticamente en la gráfica me aparece. Aquí lo que estamos dándole es el formato necesario para que la gráfica quede lo mejor presentable posible. Selecciono las barras y para unirlas les doy doble clic. En este Excel automáticamente me aparece aquí una opción de serie que es el ancho del intervalo. Este ancho de intervalo lo voy a dejar en 0, ya sea que le dé aquí, elimine el 219 y le dé 0 o recorre esta palanca. En este caso le voy a poner 0. Y automáticamente Excel y la gráfica se hacen como lo requiere el histograma, que en este caso son columnas que están todas unidas. Para cambiar el color de cada una de las columnas, le doy clic en las columnas, se me van a seleccionar todas. Ahora le doy otro clic en la penúltima columna y ya nada más me selecciona esa. Le doy en clic derecho, relleno y escojo distintos colores para cada una de las columnas. Estoy terminando. Ok, está listo.
Si se dan cuenta aquí los valores, el 1.5, el 1.8, están en una posición central. Para que yo pueda corregir eso, simplemente selecciono la barra, este recuadro donde están los valores y me voy a a la pestaña de inicio, y en inicio lo que voy a hacer es alinearlos a la derecha, como en un texto. Y se dan cuenta que ya tenemos más presentable la gráfica. Del, del, en el intervalo de 1.5 a 1.8 tenemos una frecuencia de 3. De 1.8 a 2.1 tenemos una frecuencia de 5. Aquí tenemos representado los valores que sacamos en nuestra tabla de distribución de frecuencia en gráfica. Si ustedes quieren modificar aquí, por ejemplo, el nombre, aquí tenemos, por ejemplo, FI. Okay. Si nosotros queremos modificarle el nombre, voy a dar clic derecho, voy a decir seleccionar datos y aquí dice rango de datos. Aquí está mal. Clic derecho, seleccionar datos y por ejemplo aquí dice, vamos a darle en modificar. Dice nombre de la serie. Histograma. Aceptar. Ok, hasta aquí vamos bien. Ya tenemos nuestra gráfica, tenemos nuestras barras y nuestro polígono de frecuencia. Aquí nos va a hacer falta darle un nombre. En mi caso aquí tenemos un botón de más. Ok, le damos clic y aquí nos va a dar las opciones. Vamos a ponerle un título de gráfico. Este título de gráfico lo podemos modificar aquí directamente y vamos a darle un nombre a esta gráfica que es histograma y polígono de frecuencia. Okay. Aquí ya tenemos completa nuestra gráfica, tenemos nuestra amplitud de clase, nuestras barras unidas con diferente color y nuestro polígono de frecuencia. Y por último, simplemente vamos a realizar una gráfica más. Esta gráfica toma otros valores en cuenta. Vamos a sacar la ojiva. Nos vamos a insertar. Acuérdense, vamos a seleccionar una celda en blanco. Nos vamos a insertar. Voy a seleccionar una gráfica de línea. Voy a seleccionar la primera. Voy a darle clic derecho y voy a darle en seleccionar datos. Una vez que ya tengo esto, para terminar esta gráfica, déjenme acomodar aquí el cuadro. Bien, seleccionar datos. Vamos a utilizar la columna de frecuencia acumulada, que en este caso es esta. Le doy clic. ¿Se dan cuenta? Luego ya me da la noción de de qué tipo de gráfica es y cómo va a quedar. Más o menos por aquí ya está bien, pero acuérdense que esta tiene que nacer desde 0. La graduación que le vamos a poner en la parte inferior va a ser similar, va a ser igual a esta.
Entonces, para que aquí nos dé 0, voy a darle por lo pronto a aceptar. Necesito ampliar mi selección, la necesito ampliar a una celda más. Se dan cuenta aquí, de forma automática me genera una celda roja. Esta celda roja la voy a modificar. Fíjense cómo ahí me pone frecuencia acumulada como título. Voy a ampliarla. Se dan cuenta aquí todavía no se me acomoda de forma correcta. Le doy un clic fuera en cualquier otra celda. Le pongo la frecuencia acumulada al 0 y aquí ya me hace que nazca desde el eje horizontal. Aquí lo único que nos falta en la ojiva, bueno, aquí aprovecho de una vez para cambiarle el nombre, ojiva. Le doy clic en el formato de, bueno, voy a cambiar el formato de los datos del eje horizontal de la categoría. Le doy clic derecho, le voy a dar seleccionar datos y le vamos a dar aquí en editar, recuerden, como lo hicimos en la anterior. Rótulos del eje, minimizo la ventana y voy a seleccionar del límite inferior hasta después de la clase 5. Una celda más. Le doy a aceptar, aceptar y aceptar. Acuérdense, nuevamente aquí me dio el 1.5.02. Le voy a dar clic derecho y dar formato al eje. Aquí en dar formato al eje me tengo que ir a la función número y en categoría tengo que establecer que sea número y que me deje un decimal. Corrijo y me regresa a mi gráfica. Aquí ya tenemos del 1.5 al 1.8, cuál es el crecimiento, de 1.8 a 2.1, cuál es el crecimiento. Este es mi ojiva. Con esto concluimos. La gráfica de pastel es una gráfica muy sencilla. No creo que la vayamos a ver en algunos ejercicios. Esto es lo principal que tienen que aprender de Excel. Ya si quieren ustedes realizar algunas otras cosas, ya depende de su investigación, pero esto ya sirve para que ustedes puedan interpretar o puedan ordenar y puedan sacar lo necesario para hacer una presentación e interpretar los datos. Esto es todo. Espero que les sirva el tutorial. Ustedes pueden darle aquí ya más formato a su trabajo para que quede más entendible. Este tipo de gráficas las podemos copiar y pegar en el programa de PowerPoint y con esto nosotros podríamos realizar presentaciones y presentar datos ya de una forma más analítica. Podemos ver aquí en estas dos gráficas que ya nos muestran algo de información. Aquí solo depende de la persona que esté trabajando con los datos. Me despido.